Bueno, lo prometido es deuda. Políticamente hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, tiene el honor, el placer, no sé, la alegría de volver a tener en mis estudios a este hombre que a mucha gente no le gusta, pero a mí particularmente me encanta. Y le encanta a casi 50.000 seguidores. Un detalle, porque dice las cosas diferentes. Simplemente porque no está de acuerdo con muchas cosas o los caminos que se hayan escogido. Hoy lo traje para empezar esta semana, es lamentable lo que está pasando con la pandemia y el COVID-19 con los venezolanos, la vacunación, la posibilidad, el sistema hospitalario roto en 1000 pedazos. Antes de saludar a mi invitado, quiero saludar a la gente que está conectadísima por YouTube, Caracas TV Internacional, a la señora Aura Poleo, al AAA Alfredo Mendoza desde Maracay, también estamos conectados, está conectado Puerto La Cruz, mi director está sacando papelitos que me dice que está conectado Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y está España, a pesar de estar de madrugada. Y también hay como 5 que están conectados desde Italia. Muchas gracias por venir al programa. Paso a saludar a nuestro invitado, que yo sé que todo el mundo quiere oír. Hola Noel, ¿cómo estás? Bienvenido a Políticamente Hablando. Un placer y un abrazo desde la distancia. Gracias por aceptar mi invitación para el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Carmen Cecilia. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y gracias por la invitación. Entonces empecemos. Vamos a ver. El flyer se llama Vías Alternas para la Venezuela que queremos. ¿Hay alguna vía alterna, chicos, o hay alguna manera, algún mecanismo que los venezolanos digan a sus interlocutores, mira, nosotros queremos esto, por favor vayan y luchen? ¿O hay un paso previo? ¿Cómo miras esto? ¿Cuáles son las vías alternativas? Mira, vías alternas no hay. Porque nada más hubo una siempre desde el principio. Y el resto ha sido simplemente embaucar al país en esta desgracia. Siempre es muy importante entender que desde 1999 lo que se vive aquí es un teatro, no hay Estado de Derecho, nunca hubo salida ni electoral, ni jurídica, ni legislativa, mucho menos la electoral. Entonces la salida siempre ha sido la única real, está en el fuero interno de cada venezolano, todos se han querido mentir, todos han querido consumirse la mentira, y esa es la realidad, tan sencilla como esa. El resto es absolutamente una gran fantasía impuesta por la estructura de oposición y que la gente ha decidido comprarla a gusto y se ha sentido muy feliz con eso. ¿Cómo se logra esa única alternativa? Que es algo muy, muy importante. Lo primero para entender es el salvaje daño que nos hemos hecho para llegar al hoy. ¿Ok? Porque cuando se le ha dado tanta legitimidad a esa estructura política que son los camaradas del gobierno, cuando se le ha dado voto, firma, marcha, gente en calle, encuentros internacionales, forzar a presidentes del mundo que reconozcan esta partida de degenerados, ¿qué hizo el país? El país se echó tierra encima, solito, dale, ponte tierra. Entonces, sí hay un gran paso fundamental a hacer, y es quitarse la tierra. Entonces, igual que como siempre vengo explicando, nosotros teníamos que pasar por un desgaste de la oposición después de que la llevaron a esos niveles donde la gente iba en la calle a gritar, a adorar a su guiado, donde la gente ha cometido estupideces supremas como personajes Rosales, Leopoldo, Capriles, cosas de estas. Entonces, para poder avanzar hacia donde se tiene que avanzar, es muy importante entender que el desgaste que hoy se siente hay que mantenerlo constante, hay que pasar a ese desconocimiento, que es eso que ya mucha gente ha ido aplicando. Lo vimos en la convocatoria ridícula de diciembre, como ellos tuvieron que inflar números y ya la cosa es totalmente absurda, pero lamentablemente gente participó. Y el rechazo es fundamental, importantísimo,
transmitir ese rechazo al mundo. Y entonces ahí es en donde la diáspora tiene una labor extraordinaria, una labor a la que me he referido muchísimas veces y que es muy importante que se entienda, sobre todo la diáspora que se encuentra con situación legal en los distintos países, en especial en los Estados Unidos. Escríbale a sus representantes, a su senador de su estado, a su diputado de su distrito. Hable sobre la verdad de Venezuela. Háblele con propiedad sobre lo que sucede en Venezuela. Explíquele y colóquele una pregunta formal a su representante en esas cartas. ¿Usted cree que estos 20 años de control social en Venezuela fue sin ayuda de esa oposición a la que ustedes siguen legitimando? Pídale disculpas, porque esa responsabilidad de que todos los representantes del mundo estén legitimando a esa oposición, la hizo usted con su dedito, la hizo usted con su aplauso, la hizo usted con su firma. Entonces, aparte del mea culpa interno que cada venezolano tiene que hacer, tiene que comenzar el mea culpa público para poder transmitir la realidad de lo que existe en Venezuela. Porque hasta que no quede totalmente demostrado el rechazo a esa estructura opositora, no hay alternativa pública que pueda alcanzar cambio alguno. Y eso es importantísimo que la gente lo entienda. Hasta que el rechazo no sea formal y contundente, que la gente sienta realmente asco por quienes han utilizado la representación del país, no va a haber cambios posibles. Ahora tienen que bien, sentir afuera esa realidad. fíjate, tú has dicho algo interesante. El papel de la diáspora tan atacada por muchos, ¿no? Evidentemente, empezando por ejemplo por Capriles, que vino a recoger cualquier cantidad de dinero aquí en Estados Unidos. La gente se movilizó por avión, caminando, patinando en carro, a ir a New Orleans para poder votar. El sacrificio que hicieron los venezolanos para poder expresar, porque sí, porque Capriles, para ver, por supuesto, a Capriles entregarle a Maduro el poder, porque ya estaba arreglado. También dijiste algo que han llevado a esta oposición pérfida una y otra vez al pueblo a, por ejemplo, la consulta popular, que dijimos desde mucho tiempo que esa consulta estaba fuera de tiempo, que no iba a pasar nada con la consulta, que era bueno, qué cosas nos dijeron, y personalidades tan grandes y tan creíbles como Finol, como Luis Manuel Aguana, como la doctora Blanca Rosa, se conjugaron allí para mentirle al país porque no pasó nada y ya lo habíamos dicho. No solamente tú en tu espacio y en las cantidades de entrevistas que das aquí todos los viernes para Estados Unidos, sino una cantidad de venezolanos, me incluyo, que dijo, mira, estamos en destiempo, le están dando una confianza que no va. Eso es otra cosa. Y dijiste que la diáspora tan atacada, tomando otra vez esta palabra, vaya hasta donde está el senador, el concejal. Esa parte, ahí es donde me quiero parar. Por ejemplo, el senador de New Jersey, Bob Meléndez. Bob Meléndez ve por los ojos de Juan Guaidó. Si usted le dice al senador Bob Meléndez, esta es la realidad de Venezuela, yo te pido disculpas porque te engañaron, pero esta es la realidad de Venezuela, no te va a creer. Y si tú no eres un representante directo del gobierno de Juan Guaidó, no te van a atender. Y voy a tomar la palabra de igual razón al senador Rubio, que ha sido uno de los propulsores de muchas cosas y de muchos proyectos desde Estados Unidos para Venezuela. No te paran si tú no eres parte de esa camada. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la diferencia? Mira, es la misma base que tiene cualquier ciudadano de los Estados Unidos cada vez que quiere algo a su representante y su representante no le para. Le escribe y lo hace público. Tan sencillo como eso. Ahora piénsenlo como una manifestación organizada de una sociedad. Saturen. Tan sencillo como eso. Por eso es que siempre le hablo al de la diáspora que ya está legal. El que no está legal tiene otra herramienta, que es el estudio de la estructura de comunicación social a la cual tiene acceso. Radio, prensa, hasta televisión.
Estudie al periodista. Dese cuenta que periodista no está totalmente tomado por la izquierda. ¿Qué periodista tiene ganas de investigar, de querer entender la realidad? Satúrelo y hágale la misma pregunta. ¿Usted cree que un país como Venezuela, porque eso es muy importante, hágale entender que es Venezuela, hágale entender eso, un país que es la primera reserva certificada mundial de petróleo, el país que tiene esa cantidad de hectáreas cultivables, el país que tiene esta ubicación geopolítica, el país con esa historia, hágale esa referencia y después pregúntele, ¿usted cree que de verdad es posible 20 años de control social del país sin la colaboración de eso que llaman oposición? Ese es un trabajo que hay que hacer y estamos muy tarde con respecto a eso. Estamos muy tarde. Y tenemos que sacar una lupa, Noel. Te lo digo porque yo vivo en Estados Unidos. Y yo he tocado 1000 veces 1000 puertas. Pero una siempre se abre. Y podemos hacer cosas. Pero las 99 no. ¿Por qué? Porque el grupo no es reconocido por el gobierno encargado, que no sé de qué gobierno encargado hablan. No te dan 10 minutos para explicar, señores, esta oposición que tuvo el apoyo de 60 países no transmite lo que dice el pueblo venezolano. Porque esta tiranía no se... Otro punto que es importantísimo. Aparte de que eres tú y lo que se quiere es que se sature, que se entienda. Una puerta, porque esta es una puerta, son varias personas, muchas puertas son otra cosa. Pero un punto muy importante, no es que esta oposición no transmita lo que quiere el pueblo venezolano. Ajá. Precisamente esta oposición transmitió lo que el pueblo venezolano quería. Porque si no, no hubiesen votado por estos criminales. 2015. Si no, no hubiesen firmado en el 2017. Si no, no hubiesen salido a clamar a las calles a Guaidó en el 2019. Si no, no hubiesen aceptado que le robaran el revocatorio en el 2004. Esos son los puntos reales. Estas ratas se aprovechan de que tienen a esa oposición estúpida, una población que ha querido mentirse constantemente y que sigue sin asumir su responsabilidad. Y por eso llegamos aquí. Entonces no es que esa oposición no transmita lo que le dice al pueblo. La gente tiene que asumir su responsabilidad al respecto. Bueno, pero perdóname, yo creo que la gente también se puede equivocar. Y el pueblo venezolano se equivocó cuando 20 eligió a años, Chávez. no, Carmen Cecilia, no. 20 años, Carmen Cecilia, no. No hay derecho. Se quisieron mentir, lo hicieron como les dio la gana para refugiarse, ¿vale? No hay perdón, destruyeron mi país de manera democrática, ¿vale? Cada venezolano, sí, el que me sigue y que hoy está despertando, tiene que hacer su mea culpa seriamente, ¿vale? Y ponerse a entender la realidad, porque igualitos se comportan como veletas pasado mañana y cualquiera les viene con cantos de sirena de mentiras democráticas y las aceptan. Eso es lo que hay que decir, basta. No va a haber la única vía posible para la recuperación del país mientras que el ciudadano común no acepte su responsabilidad en esta desgracia, ¿vale? Carajo, creyeron en un tipo como Rosales. Salieron a aplaudir a una cosa como Capriles. No vale. Te quisiste mentir, el país se quiso mentir y ahora esta caricatura de liado. Por favor. Y entonces ese país es el que tiene que entender, porque el país funciona en base a un liderazgo, a una dirigencia. ¿Cómo ese liderazgo, esa dirigencia le dijo que aquello servía? ¿Cómo ese país, cómo esa sociedad que le decían, el país tiene los 4 poderes tomados, no hay libertad, no hay yo no sé qué cosa, y lo vamos a sacar con votos, e iba? Porque cuando te vienen y te dicen, ¿pero dónde está la alternativa? La primera alternativa era no reconocer a los socios, hermano. Pero bueno, el pueblo tomó la posición cómoda, están pagando el precio. Pero te voy a decir una cosa, hoy por hoy, eso de lo que tú estás hablando ahora, ha cobrado su precio. La gente siente desprecio. Es más, quiero comentarte esto para que los dos lo comentemos. Yo puse al principio de la sesión de videos que tiene el programa, un video que tiene como 10 años aproximadamente. Bueno, inclusive estaba Del Vecchio, el embajador Del Vecchio en Venezuela.
Vimos a Ismael García, que ha sido chavista toda su vida, defendió a Chávez bueno, ahora vive aquí en Florida, porque le tiene miedo a Diosdado Cabello, que lo acabe, que lo persiga. Vimos entonces a Julio Borges, que hoy es el canciller y vive en Colombia. Viajan de una forma... Y lo más interesante no es tanto el video, sino la respuesta al video. Ha sido retuiteado y retuiteado, pero no solamente eso, sino los comentarios. Ratas, desgraciados, mentiroso, pérfido. Bueno, son miles de comentarios. Entonces, el pueblo maduró, yo creo. El pueblo pagó el precio, estoy segura. Entonces viene un cambio. ¿Cuál es tu visión? Bueno, por lo menos hay una evolución. Cuando yo colocaba ese video hace 10 años, la gente me decía chavista por ponerlo. Por lo menos ahorita hay una visión. Cuando lo volví a poner hace 5 años me decían, ya eso es viejo, ¿para qué lo vuelves a poner? ¿Por qué? Por esa necesidad ridícula de mentirse. Entonces, por lo menos hay una evolución en ese sentido. Pero es muy importante que la gente no tenga un comportamiento de veleta. Que la gente entienda, si alguien te llamó a votar frente al fraude evidente del año 2004, que quedó demostrado científica y académicamente que era inviable la vía electoral, si esa persona sigue teniendo tu confianza para el manejo de esta situación, para encontrar la vía para la situación del país, el problema no es esa persona, el problema es el que está otorgándole su confianza. Primer punto. Ahora, ¿cómo estructurar que sea viable en algún momento esa vía? Viene un entendimiento por parte del venezolano de lo que siempre se ha querido negar. Si usted no tiene conciencia ideológica sobre lo que sucede en esta situación, póngase a un lado. Como lo he dicho en muchas oportunidades, si no quiere enfrentar este problema desde el punto realista, serio, del problema ideológico que existe, póngase a un lado y deje de joder. El problema que nosotros estamos viviendo es ideológico y es muy grave y es así desde el principio. Si usted quiere encontrar conexiones sobre esa vía que hizo posible estos 20 años de control social entre gobierno y oposición, es entendiendo que estamos bajo un régimen socialista. Izquierda carnívora en el poder ejerciendo el gobierno, izquierda vegetariana en la oposición ejerciendo de oposición. Hoy hay toda una campaña para poder volver a engavetar el problema ideológico, para que el país vuelva a perder el norte, para que el país vuelva a creer en las sempiternas viuditas de la revolución. El país tiene que tomarse muy en serio el problema de lo que significa el socialismo en las sociedades modernas. Lo que es el problema real de Venezuela, que es algo que vengo explicando desde 1998, Venezuela entró en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. No creo que se necesiten más pruebas de lo que está sucediendo a nivel global para poder entender esa definición y cómo se repiten los efectos en el mundo de lo que se ensayó en Venezuela. La base del esquema del problema es ideológico. Si no están dispuestos a admitir eso, por favor póngase a un lado y deje de joder, porque va a ser imposible construir lo necesario. Voy a hacerte una pregunta. ¿Tú crees que por esta oposición vegetariana, Trump no tomó las decisiones de una intervención militar aliada? Es uno de los grandes problemas, un anillo de seguridad del proceso revolucionario. Mira, aquí no solo es esa posición viene y valida a los organismos internacionales que le sirven de mapar a los procesos de izquierda, organismos internacionales que solo lloran por el ojo izquierdo. Entonces, cada vez que aquí en este país se ponían OEA, venga para que vea, yo decía, por Dios, dejen la estupidez. Dígame cuando empezaron a llamar a la ONU. Entonces, cada vez que salían con todo este festival de pendejadas, TIAR, R2P, cada una de estas cosas, y me preguntaban, yo decía, pero ¿cómo pueden creer en esas cosas? ¿Cómo no han entendido a qué pertenecen esto? Y es porque no se entendió que el problema es ideológico. Entonces, esta posición hace, porque es la misma estructura, que sean estos, se conviertan en tutores del problema venezolano. Entonces el problema lo hacen cada vez más grande, más difícil de manejar.
Y por supuesto, un tipo como Trump, que entre las cosas que hizo fue ir contra ese sistema, recordemos cómo atacó la UNESCO, cómo atacó el criminal tratado atómico de energía atómica con Irán, cómo atacó hasta la base principal del crimen organizado mundial de derechos humanos. Entonces, hasta eso avanzó Donald Trump. Pero mi país, y esto es muy importante que lo entienda, mi país en el 2015 y desde siempre ha votado por los que después dijeron somos venezolanos por Biden. Si no pueden sumar 2 y 2 y no entender la línea ideológica de la situación, échese a un lado. Ok, entonces la vía alternativa para ti, por ejemplo, yo te estoy escuchando y me estoy imaginando un grupo de venezolanos distintos tocando puertas, de puerta en puerta, por ejemplo, en el Congreso Nacional, presentando una carta, diciendo cómo tú lo miras, cómo miras tú esa vía alterna. Tienes que entender que estás en una tiranía. La tiranía no va a dar espacio para el desarrollo de una estructura de oposición que tenga viabilidad y contacto con la población. Eso no existe. La población tiene que ir entendiendo, primero en base al rechazo de lo que lo trajo hasta aquí, empezar a buscar las voces que fueron identificando el problema desde el inicio. Después de tener esas voces identificadas, entender que esas voces tienen algo más que mostrar, que no sea solo la identificación del problema, que tienen que tener visión de futuro del país, que hay una estructura, que hay un entendimiento de lo que significa un Estado. Gente que entienda la responsabilidad de Venezuela geopolíticamente. Gente que entienda la importancia de Venezuela geopolíticamente. Y entonces, esa gente se irá convirtiendo en la vanguardia de la idea, del mensaje. La población tiene que convertirse en una masa crítica que entienda y que no sea de nuevo un asqueroso comportamiento de veleta, sino una masa crítica inteligente, consciente, pensante, crítica y enfocada hacia un norte. Salir del socialismo. Sentar con responsabilidad las bases de las libertades necesarias para poder conseguir el mañana de Venezuela. Traducido, ¿crees que la sociedad civil organizada puede ayudar a terminar con esto? La sociedad civil como sociedad civil, ninguno de los parapetos que están por ahí rodando sirve para nada. Ok, muy bien. Entonces, la alternativa es que la sociedad civil se organice, reconozca y actúe, por ejemplo, empezando desde la diáspora, de esa diáspora que está en Europa, esa diáspora que está en América Latina y en Estados Unidos principalmente. Difícil esta tarea, porque tenemos a un demócrata en la Casa Blanca que hasta ahora no ha hecho absolutamente nada, se ha quedado en paralización. Es más, escuchamos al embajador Story, el embajador que representa a Estados Unidos para Venezuela con sede en Colombia, porque la de Venezuela está cerrada, como tú bien lo sabes, dijo que iban a tratar de ir a elecciones. ¿Por qué se empeña la gente en ir a elecciones con el tirano? Y con los esbirros que lo acompañan, porque yo te voy a decir algo, tú me disculpas. El hecho que yo borre a Maduro del mapa, cosa que no va a pasar, pero en un supuesto de hecho, borren a Maduro del mapa no significa que vamos a salir de esta tiranía, porque queda el resto de la putrefacción que está allí. Es muy importante que el país entienda que ningún país del mundo, enmarcado más en la vía de la democracia, va a ofrecer otra cosa que no sea elecciones. Eso es importantísimo que el país lo entienda. Ningún país del mundo va a ofrecer otra cosa que no sea elecciones. Que no sea, perdón, no te escuché. Dentro de que no elecciones. Sea elecciones. Elecciones. Okay. Pero elecciones es lo que le piden la gente, los interlocutores del país, no él. Voy. Ese país, cualquiera, el que sea, nosotros perdimos la gran oportunidad teniendo Trump. Escucha lo que de manera pública le llega. Pero todo país tiene los suficientes mecanismos de inteligencia para saber qué es la realidad de lo que sucede. Ese país, por supuesto, va a necesitar nuevos interlocutores, va a necesitar una nueva estructura con la cual conocerse y empezar a encontrar dónde están los lugares comunes en el entendimiento de la solución del problema por la vía real. Ellos están muy conscientes de eso.
Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que la vida real pueda suceder? Venezuela es un país de verdad. Venezuela no es un país de chistecito, de mentirita. Venezuela es un país de verdad. Entonces no va a venir ningún otro país a decir, yo te invado y te tutelo. Eso no existe. Entonces, dentro de Venezuela tiene que generarse, y entendiendo hacia afuera también, esa idea de que existe una visión de país distinta. Porque ahí viene la otra parte del cuento. Nuestras Fuerzas Armadas están prostituidas, destruidas, acabadas, minadas, son ladrones, son narcotraficantes. Sí. La estructura política es exactamente igual. Sí. Entonces, hasta hoy han creído en la estructura política. Entiendan que Venezuela es un país completo. Mañana va a funcionar con Fuerzas Armadas. Entonces, ese eje de esa idea tiene que encontrarse con los venezolanos en uniforme y recibir los apoyos necesarios desde los países que no van a llegar a invadir, sino van a facilitar las herramientas necesarias para poder ejecutar los cambios necesarios. El resto es no entender la realidad de cómo funcionan los países. Los países. No estamos hablando de una finquita, estamos hablando de Venezuela, un país de verdad. Entonces, por supuesto que esta Fuerza Armada está haciendo muchísimo daño, ha hecho muchísimo daño. Por supuesto que el empresariado venezolano ha hecho muchísimo daño y va a hacer más daño. ¿Verdad? Entonces dejemos de caernos a coba con respecto a esa realidad, porque esa es la realidad. Venezuela es un país que va a tener a sus Fuerzas Armadas y depende de las Fuerzas Armadas para la salida y consecución de un mañana. Quien no lo entienda no está entendiendo absolutamente nada del problema real de lo que sucede en Venezuela y entiende qué demonios es un país. Bueno, estoy en desacuerdo contigo en algo. Yo creo que los tratados internacionales sirvieron y sirven en su momento de acuerdo al panorama que se pinte. Nunca ejercieron toda la fuerza que debieron haber ejercido como venezolanos con el TIAR. Yo sí creo en las intervenciones militares en otros países como la última opción para salvar a un país del genocidio, por ejemplo, en Venezuela. Yo sí creo eso. También creo y estoy convencida que no puedo imaginarme que tú estás pasando hambre. No, si tú no me lo dices, yo no lo sé. Entonces, si yo no pido la intervención militar aliada, o vamos a llamarla como jurídicamente se dice, injerencia humanitaria, ¿verdad? Yo no te la voy a dar, porque yo no puedo presumir, perdón, yo no puedo presumir algo. Perdón. Entiende lo que me dice, entiende un punto. Dime. Entiende un punto. Eso no existe, ningún país lo va a hacer. Una cosa, no, sí existe, pero ningún país lo va a hacer. Ok. Porque eso, yo hablo de la realidad, es igual que ponerse a hablar pendejadas sobre el TIAR. No entienden para qué nació el TIAR. El TIAR nació por un problema de los Estados Unidos frente al proceso soviético. Entiéndanlo. Eso cambió, ya no se usa, no sirve, no tiene función. Entienda el problema geopolítico y los intereses de los países que están en Venezuela y jamás se debió haber hablado de esa pendejada. Ok, ahora vamos al otro asunto, que es cómo funcionan los países. La decisión de los Estados Unidos de invadir Panamá fue una decisión de un hombre que venía de ser director de la CIA, es decir, el presidente George Bush padre. Él construyó a Noriega. Él sabía que no había que salir de Noriega. ¿Ok? La decisión de ir a invadir Afganistán es por una necesidad estricta de opinión pública de los Estados Unidos después de que atacaste el corazón de los Estados Unidos al bombardear las torres en Nueva York. Eso no es un problema de que el afgano estaba fregado porque los mulás destruían o hacían o tenían a los países destruidos. Y te estamos hablando de Afganistán, un país que tiene frontera con Pakistán, un país que tiene armamento nuclear. Entonces entiendan lo que son las realidades de los países y cómo accionan los países sobre otros países. Lo terrible de las estupideces de las coaliciones, vean la realidad iraquí hoy. Entonces siéntense sobre la realidad de cómo son los accionarios políticos militares, cuál es la realidad geopolítica venezolana, cuál es la realidad política de los países latinoamericanos, cuál es la realidad política hoy del continente y la europea.
si queremos entender la realidad venezolana, la primera parte para comprenderla es entender que gracias a la gente que hizo posible que el periodo Trump pasara por debajo de la mesa sin tomar las acciones necesarias, hoy estamos peor que nunca. ¿Y cómo podemos enfocar eso? Volvemos al principio, entendiendo el problema ideológico, porque ahí vas a identificarlos a todos. Y vas a entender que eso es el país que hay que dejar atrás, porque ese es el país que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Entonces, ahí afuera se entenderá que existe otro país. El de afuera, que es el definitivamente el que le va a tirar una cuerdita para poder salir de este problema. Porque si seguimos pensando que la oposición, bueno, yo le digo pérfida, porque de verdad que esta oposición conchupante, este primer anillo de seguridad del Estado, que es la oposición que eligieron en el 2015, que se convirtieron en alacranes, que se convirtieron en ¿cómo se llama? En amigos del enemigo, que se sentaron en una mesa. Siempre lo han sido. ¿Perdón? Siempre lo fueron. Siempre lo han sido, siempre lo fueron. No hay novedad alguna. Es la misma gente que hizo posible que Chávez ganara. Porque no pasan un momento y entienden que aquel partido, Acción Democrática, puso de candidato a Alfaro. Alfaro, un ser más despreciable que Henry Ramos Alú. Imagínense. Y el otro pone Irene, por Dios. Y los dos partidos se dedicaron a hacerle campaña contraria a Salas Romer. Hacerle campaña contraria a Salas Romer, no a Chávez. Y después, 2 semanas antes, van y endosan a Salas Romer con todo el lastre que ya le habían puesto encima. Entonces, ¿qué me van a venir a hablar a mí ahorita? ¿De qué es ahorita cuando están entendiendo? No es esto, nos dimos cuenta ahorita. Por favor, asuma su responsabilidad. Esa parte me encanta, porque hay que asumir la responsabilidad. Yo siempre digo que el pueblo venezolano eligió directamente a Chávez en 1998. El resto... Eso también es relativo. Eso también es relativo. Yo le recuerdo a todo el mundo constantemente una realidad para que afronten el nivel de la cochinada. Chávez llegó al poder 15 años después de la elección de Jaime Lucinchi, con menos votos que Jaime Lucinchi, con un padrón electoral de 11 millones de votos y Lucinchi con un padrón electoral de 6 millones de votos. Tienes noción del efecto, ¿no? Entonces, Chávez llegó 15 años después con menos votos que Jaime Lucinchi. La gente votó por Jaime Lucinchi, ya es una cosa impresentable, ¿no? Pero después votaron por Chávez mucha menos gente de lo que votó por Jaime Lucinchi, con un padrón electoral mucho más grande. Pero los medios de comunicación le dijeron al mundo, al país y al mundo, que Chávez tenía 80% del respaldo venezolano. Pongan el ojo frente a esa realidad y entiendan desde cuándo lo están usando. Vale la comparación, pero hay que reconocer que con todo lo que tú acabas de decir, el pueblo venezolano decidió por Chávez en 1998. Eso, sí, te lo vuelvo a colocar de manera clara. Esa es una cosa muy importante. Mira, no es tapar el sol con un dedo, es entender cómo fue la gente usada. Le pusiste a la gente un personaje como Alfaro como referente. Le hiciste el camino a Chávez. Entiendan que la cosa, mira, toda sociedad es manipulable, toda sociedad es para arrearla, siempre, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero pocas veces vas a ver a toda una estructura que no es desde la llegada de Chávez, que no es ni siquiera del golpe del 92, dedicada a llevar al país a esta realidad. Eso es lo que el venezolano tiene que terminar de entender. Tiene que entender todo este proceso socialista que arranca en 1958 y cómo después de 1998 entramos a un proceso a máxima revolución. Entonces, eso es lo que tiene que entender el país, para que pueda entender cómo fue que llegamos aquí, cómo aquella maravilla de país que prometía tanto, que era el faro de futuro, que era el faro de libertad bajo una dictadura, quedó convertido en esto bajo una tiranía. 20 años después. Ha sido difícil este camino y de verdad que han muerto tantos en él, tantos presos políticos, tanta gente que ha intentado. Esta gente le ha marcado el alma, el corazón y el espíritu y no terminamos de reaccionar. ¿Tú crees que estemos a las puertas de una guerra civil en Venezuela? No. Ok.
¿Tú crees que Se vaya a haber necesita un una enemigo, el intervención enemigo está allá. militar extranjera en Venezuela? Puede haber una combinación de factores que traigan un hecho militar, el cual tiene que ser en algún momento con colaboración de la estructura de lo que quede de Fuerza Armada. ¿Tú crees que Colombia, encabezado por ese presidente valiente Iván Duque, tome la decisión, bueno, termino, tome la decisión de hacer lo que tiene que hacer? No. No. Ok, ¿por qué te Tú reís? pusiste ahorita un video donde se demuestra la realidad. Mira, Duque tiene el gran valor de llamar a Maduro asesino. Y después define que un hombre que usa un Estado para, eso no es un asesino, es un genocida. Ponga las palabras donde son y podremos ir entendiendo que va el mensaje hacia donde va. El resto pendejado. Bien, ¿tenemos posibilidades? ¿Salimos de esto o nos Cuando quedamos por 50 supuesto, años vale. más? Mira, es que eso es siempre parte del principio de que cada venezolano entienda sobre su fuero interno, que tiene la responsabilidad de recuperar el país. La responsabilidad de recuperar el país. Que tiene el derecho natural para hacerlo. Comprender que el derecho natural no es legislable y entender que el enemigo es el socialismo. Ese es el verdadero enemigo y el que hay que derrotar. Unidos y organizados, definitivamente. Noel, se me ha acabado el tiempo, pero siempre es un placer tenerte en mi programa y siempre te voy a invitar porque cada vez que hay como que se estremece Venezuela por porque está pasando algo, hoy es la pandemia, ayer fueron los presos, el país tomado, el comunista que vive en Venezuela, el pueblo, 4.5 millones de funcionarios que tiene manteniendo el pueblo, perdón, el tirano, hacen este tipo de payasadas, de presentarse, de vestirse de militar, de Chávez vive, la patria sigue. Todavía tenemos esa lucha y tenemos que hacer la diferencia. Y la única diferencia es, como dijo Noel Leal, unidos y organizados y hacer un trabajo afuera de la diáspora que vamos a hacerlo, siempre lo hemos hecho, el problema es que no somos escuchados. Pero voy a insistir y esta vez lo voy a publicar. ¿Qué te parece? Es importante y hacer lo que se entienda, que no es una sola persona, sino son todos tocando muchas puertas. Es que eso es por eso te digo que unidos y organizados, Noel, porque nosotros Deja que el parecemos mensaje entre una de manera lucecita individual. de bengala. Deja que entre el mensaje individual. Haga que cada venezolano sienta su responsabilidad. Aquí todos tenemos razones para sospechar del que está al lado, y es una realidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nuestro trabajo individual. Entender nuestra realidad, entender la realidad del país y utilizar las herramientas que tengamos. Mi única herramienta es mi pensamiento y mi voz. Intento transmitirla. Que es Ustedes una luz afuera del camino, tienen claro una que más. sí. Entonces, úsenla. Usémoslo y unámonos. Es que hay que unirse. No podemos seguir un tiro a la guerra y otro a la revolución y el que viene no. El objetivo, que lo dijiste al principio, tenemos que tener un objetivo. Tenemos que identificar al enemigo y tenemos que, ¿cómo se llama? Denunciar y proveer esas salidas que tanto todo el mundo pregunta y pregunta. Se acaba, tenemos salida, podemos, después de este programa, más claro, imposible. Unidos y organizados, eso es sin ecuanón. Noel, gracias. Venezuela lo vale. Vale. Venezuela lo vale. Oye, Viva qué Venezuela. bien que estás terminando con esa frase. Venezuela lo vale. Viva Venezuela libre. Libre y democrática, pero realmente libre y democrática, no entre comillas. Eso es muy importante. Noel, un placer, un abrazo a la distancia. Gracias y por supuesto, sabes que tienes las puertas abiertas en este programa. Te quiero mucho y lo digo públicamente porque eso es lo que siento. Y la gente que me conoce sabe que digo lo que pienso. Muchas gracias, Noel. Un abrazo y muy buenas noches a todos. Igual.